cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Desde el Dios Santo que adoramos. Amén. Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación
Podemos tomar asiento. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar. Les tenemos unos avisos rápidamente. Membresía de la iglesia. Vamos a iniciar un nuevo estudio. En marzo ya se les avisará la fecha exacta, pero es en el mes de marzo. Fundamentos de la fe. También va a iniciar un nuevo estudio bíblico en febrero. Estamos viendo también los atributos de Dios con nuestro pastor José Luis Jasso, los días miércoles a las 8. Y el día lunes, que también se dio inicio a un estudio bíblico que se llama Viviendo como Iglesia, que está muy completo, muy interesante y sobre todo pues que nos alimenta y nos fortalece como iglesia. Y si no lo pudieron ver, lo pueden visitar en Facebook o en YouTube, se pueden meter y ahí pueden ver el estudio que se dio el día lunes. Se va a continuar desde luego este próximo lunes a las 7, ya nos mandarán la liga. Y también vamos a iniciar el curso de matrimonios, sí, el sábado 13, y ya nada más se va a confirmar la sede del curso para matrimonios. Los martes tenemos oración a las 8 y 8:30 con nuestros hermanos Adán y con nuestro pastor Ascari. Y tenemos un cumpleaños de un hermano de Chilpancingo, que le mandamos felicitaciones y pues Dios quiera que siga obrando en su vida y que demos frutos, que dé frutos, y lo mismo para todos nuestros hermanos en Chilpancingo y en Veracruz, en Tijuana, que también nos ven. Esperemos que también no tengan tantas complicaciones con el internet y que nos puedan seguir, y todas las personas que nos están viendo también, pues que nos acompañen, que se incorporen. Nos pueden encontrar en YouTube o en Facebook como Iglesia Comunidad Cristiana de la Gracia. Ahí nos pueden contactar, y también tenemos un número de teléfono para que nos puedan seguir, y quien se quiera adherir a esta iglesia, pues se ponga en contacto con nosotros y se pueda reunir con nosotros. Vamos a continuar también hoy con nuestra prédica a cargo de nuestro pastor José Luis Jasso. Les digo que ahora me dejaron un poquito elevado esto, y digo que extrañamos a nuestro pastor Ascari, que está recuperándose junto con Estelita, Marifer, varias familias ahí, Lili Vadillo, nuestras hermanas Paz, que ahora bueno estamos encontrándonos a la familia Hernández Chávez, a la nueva familia ahí también de nuestro querido Efren y Laura, que ya están de regreso. Gracias a Dios. Y bueno, a todos nos toca de repente pasar este tipo de circunstancias, pero gracias a Dios, hermanos, que podemos estarnos reuniendo. La primera reunión fue algo hermoso, ver a hermanos, que les digo que daba la lista más completa, y digo qué bueno que faltaron, porque si no ya no íbamos a saber dónde sentarlos. Es una bendición siempre grande de parte de Dios, y eso nos anima a seguir trabajando para todos ustedes con muchísimo gusto. Vamos a estar prendiendo aleatoriamente los ventiladores, ¿les parece? También para que no les dé tanto frío, no se nos vayan a enfermar también. Cuando ya veamos que como que están cabeceando, ahí los prendemos. ¿Ok? Si vemos que están bien, pues es que ya apagan, hagan los ojos de que ya apágalo tantito, están bien despiertos. No es cierto, hermano, no se crea. Ahí vamos a estar para que corra el aire, y tomando igual nuestra sana distancia y todo. Vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios. Prepare su corazón para un pasaje como el que vamos a estudiar esta mañana.
disponga su corazón a entender bien lo que Dios quiere decirte a ti en lo personal. Dios tiene una palabra para ti esta mañana y es un pasaje muy fuerte, tremendo el pasaje que vamos a ver, pero no dudes de que Dios te va a dar algo en especial para ti. Pero vamos a pedírselo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias porque nos das la bendición de poder estar en tu presencia. Gracias por el aire que respiramos, gracias porque nos das la salud suficiente, aún en medio a veces ya algunos de molestias físicas, musculares, aún en medio de situaciones emocionales fuertes tal vez que tú conoces perfectamente tal vez, Señor, que pues nosotros no sabemos, ni siquiera nos imaginamos que tú conoces a la perfección cada cosa que pasamos, pero tú sí, Padre. Así que te agradecemos porque sabemos que hoy tienes una palabra que va, Señor, a confrontarnos, que va a dejarnos ver en ese espejo la maldad de la humanidad, del ser humano, pero también, Señor, tu soberanía y tu amor continuos, Señor, en todo momento. Háblanos, Espíritu Santo, y prepara nuestro corazón para que al salir de este lugar podamos entender el pasaje, primeramente, que vamos a estudiar juntos, y que nos dé la capacidad de poderlo aplicar, Señor, en nuestras vidas, a fin de glorificar durante esta semana tu nombre a través de nuestro testimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez ustedes han escuchado la frase o alguna vez ustedes la dijeron, pero seguramente alguna vez la escucharon por ahí, sobre todo con los abuelitos, de que decían: el infierno no existe, el infierno es esta tierra. Y a veces uno, pues con las cosas que pasan, dice uno, creo que sí. O sea, pero hermanos, así como el cielo es real, lo venimos estudiando en el libro de Apocalipsis, vemos que el cielo es real no solo por lo que podemos ver, sino aún por lo que no podemos ver, pero su palabra nos enseña. De la misma manera, hermanos, el infierno es real y no se compara en nada con lo que a veces podemos decir con esa frase que se puede expresar. El infierno va más allá a veces de nuestra imaginación. El infierno es esa palabra que en muchas iglesias se prohíbe hablar. Dale otro nombre, sé más suavecito con esa palabra, porque si no vas a espantar a la gente. Hermanos, Dios utiliza esa palabra. No hubo nadie en las Escrituras más que Jesús de que hablara. La persona que más habló en la Biblia del infierno fue Jesucristo. Y si nuestro Señor y Salvador habló, ¿por qué nosotros tenemos que maquillar? ¿Por qué nosotros tendríamos que amedrentarnos o evitar ese tipo de temas cuando la palabra habla de eso? Pero hablar del infierno, hermanos, no es solamente para infringir un temor, como muchas veces también allá afuera nos dicen, o alguna vez nosotros lo dijimos. Yo lo dije cuando era un incrédulo, rechazaba a Dios, era un necio y vivía de esa manera. Yo utilizaba frases como la siguiente. Utilizaba frases para hacer a un lado mi responsabilidad de la vana manera que tenía yo de vivir. Y más cuando se hablaba acerca, pues, del infierno. No solamente utilizaba esa frase para decir, no, el infierno es aquí, el infierno no existe. No, el infierno sí existía, pero mi necedad me llevaba a decir frases como esa. O frases como, ay, ya te enajenaron allá en ese lugar. La religión es para las personas de mente débil. Te dicen eso para sacarte dinero, te dicen eso para amedrentarte y no vivas la vida como se debe de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. La necedad del hombre, de la humanidad, el corazón tan duro y obstinado por el mal, nos lleva a utilizar ese tipo de frases, a burlarse. Pero hoy vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar, parte del pasaje, que eso no es verdad. Estamos viendo en Apocalipsis que estamos entrando a los juicios que en el futuro un día Dios va a hacer con la humanidad impenitente.
El juicio de Dios, ese Dios justo un día va a venir a reclamar su reinado y la tierra que Él creó y que el hombre considera es suya. Y lo hemos visto a lo largo de los primeros 8 capítulos de Apocalipsis. Terminamos hace 8 días el capítulo 8 de Apocalipsis, donde, hermanos, encontramos que después de que hubo un silencio, comienza el capítulo 8, como de media hora, dice Juan. Ese silencio en los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 8 nos enseñan que fue la preparación para continuar con el juicio que Dios va a comenzar un día con Jesucristo, tomando el libro de los juicios de Dios y ejecutando esos juicios sobre la tierra cada vez que ese libro es desatado en 7 sellos que contiene. Capítulo 6, se abren los primeros 6 sellos, pero falta uno que se abre en el capítulo 9 que vamos a estudiar esta mañana. Pero vimos hace 8 días en el capítulo 8 que cuando se abre ese último sello, empieza ese silencio y aparecen en escena 7 ángeles que reciben ellos cada uno 7 trompetas. Lo que indica que el juicio que supuestamente estaba a punto de terminar, no, hermanos, apenas va a la mitad o un poco menos de la mitad. Se viene lo peor para la tierra. Y entonces cada vez que un ángel toca esa trompeta, viene un juicio sobre la tierra, y hace 8 días vimos 4 toques de trompeta. Y en esos 4 toques de trompeta vimos que hubo juicios sobre la tierra. Primeramente sobre los árboles, la tercera parte de los árboles de toda la tierra y la tercera parte de toda la hierba verde. Cuando fue tocada la trompeta vino granizo y vino fuego para destruir esa parte de la tierra. Cuando la segunda trompeta es tocada vimos que ya no, ahora el juicio ya no es sobre la tierra y sobre las cosas verdes, sino ahora sobre el mar. Y ese juicio, cuando es tocada la segunda trompeta, nos dice, hermanos, que una masa como montaña cayó sobre el mar y la tercera parte del mar, de la tierra, se convirtió en sangre. Que la tercera parte de los peces murieron y que la tercera parte de todas las naves, de todos los buques fueron destruidas. Imagínense el caos de lo que va a pasar. Porque el juicio de Dios va a llegar tarde que temprano a la humanidad pecadora. Aquella humanidad que se burla de los juicios de Dios. Si no ha llegado es por el amor y misericordia y la paciencia de Dios, porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Es tocada la tercera trompeta, lo vimos hace 8 días, y entonces, hermanos, ahora viene una estrella, un ásteros, que pasa sobre la tierra y contamina ya no los árboles o la hierba verde, ya no el mar, sino ahora los ríos. Y la tercera parte de los ríos de esta tierra, como esa estrella se llama ajenjo, se amargan. Son aguas potables que el hombre necesita para vivir, pero entonces, ¿qué pasa? No pueden tomar de esa agua y quienes toman de esa agua comienzan a morir. Pero falta una cuarta trompeta, y cuando esa cuarta trompeta es tocada, como lo vimos hace 8 días, ahora lo que sucede es que la tercera parte del sol, de la luna y la tercera parte de las estrellas se apagan. Cosas inimaginables, risibles para la mente del ser humano necio, que dice uno, no, eso solamente en las películas de Hollywood. No, va a suceder literalmente. Y entonces los climas y las estaciones van a variar. Y la humanidad se va a ver no solamente afectada, sino aterrorizada por esos eventos. Pero son tan aterradores, hermanos, pero solo son en un sentido preliminares al juicio que viene, porque faltan 3 trompetas que sean tocadas. Y si durante milenios las escrituras nos enseñan, no sé si se acuerdan de ese versículo, que los cielos declaran la gloria de Dios y muestran la obra de sus manos,
En el pasaje que estamos estudiando desde hace 8 días, lo que declaran los cielos es la ira de Dios. Pero al entrar al capítulo 9, el enfoque cambia de lo que el cielo puede hacer en la tierra con lo que escucha el infierno va a hacer en esta tierra. Cualquier cosa que el cielo vaya a hacer para devastar la tierra, como lo estudiamos, sobre la hierba verde, los árboles, el mar, los ríos, los astros, no se compara en nada con lo que va a ser el infierno, y vamos a estudiar en los primeros 13 versículos del capítulo 9. ¿Quién lo va a hacer? El infierno. Por eso es que titulé, si tú ves tus boletines, el juicio a la maldad humana con la maldad infernal. El juicio a la maldad humana con la maldad infernal. Por eso es que al final del capítulo 8, acompáñame a Apocalipsis 8, versículo 13. Ve lo que dice Juan, lo que ve y mira. Lo último, y dice ahí Juan, y miré y oí. Dice ahí tu versión, un ángel, pero estudiamos hace 8 días que en realidad en griego, en el original, dice un águila volando en medio del cielo diciendo a gran voz. ¿Qué dice esta águila? ¿Qué palabras se escuchan, hermanos? ¡Ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los toques restantes de la trompeta de los 3 ángeles que está para tocar. Si con 4 ya vimos lo que sucedió, esta águila volando en el cenit a mediodía, dice, ¡ay de los que moran en la tierra! Esta frase de los que moran no se refiere a todos, se refiere a los no creyentes, a los incrédulos, a los que se burlan de Dios, rechazan a Dios. ¡Ay de esas personas! Con el toque de las 3 trompetas que están restantes por tocar. Y entonces, esto quiere decir, hermanos, que si las primeras 4 trompetas fueron terribles, espantosas, devastadoras, no se comparan en nada con la terrible realidad de la 5ª, 6ª y 7ª trompeta que vamos a estudiar. Hoy en particular la 5ª en los primeros 13 versículos. Así que como ves en tus boletines, hoy vamos a estudiar, y la otra semana, 2 actos del juicio de Dios con el infierno sobre la humanidad impenitente, que te recordarán su soberanía y amor continuos. Ve lo que Dios quiere recordarte esta mañana. No quiere espantarte. Él quiere recordarte que Él es soberano y que es amoroso y misericordioso continuamente. Oyes, pero con el infierno, sí, y hoy lo vamos a estudiar. Déjame explicártelo. Entonces vamos a estudiar 2 actos del juicio de Dios con el infierno sobre la humanidad impenitente que te van a recordar su soberanía y amor continuos. Ese primer acto que vamos a estudiar esta mañana en los primeros 12 versículos es que Dios, escucha hermano, lo ves también en tus notas, Dios establece el infierno en la tierra para atormentar a la humanidad impenitente. O sea, Dios va a establecer lo que dicen los viejitos, lo que dice la gente allá afuera de que el cielo es esta tierra. Dios lo va a hacer realidad y va a establecer el infierno en esta tierra, pero ve con qué objetivo: para atormentar a la gente que vive en la gran tribulación, porque estamos hablando de tiempos futuros. ¡Qué juicio tan terrible! Pero ve, la soberanía de Dios va a usar las mismas huestes de maldad del infierno mismo para atormentar a los que vivan en ese momento. ¿Cómo va a ser ese establecimiento? Vamos a desarrollar nuestro primer punto entonces. Dios establece el infierno en la tierra para atormentar a la humanidad impenitente. Y quiero comenzar, hermanos, pidiéndoles que nos enfoquemos mientras leemos. No pierdas de vista, por favor, que Juan, a la audiencia a la que le está escribiendo, es una audiencia perseguida por el emperador romano. Es importantísimo que nosotros entendamos a qué audiencia le está hablando Juan. ¿Qué objetivo tenía Juan con decirles estos 12 versículos, escribirles estos 12 versículos? Porque quiero que veamos, y repito, que Juan lo que quiere que la audiencia vea es la soberanía y control absolutos de Dios en medio de un juicio futuro, pero también su amor continuo, su misericordia ahí disponible. No pierdas de vista estos atributos.
¿Ok? Entonces, vamos a ver que Dios hace tres cosas para establecer el infierno en la tierra, para atormentar a esa humanidad malvada e impenitente del futuro. Número uno, lo primero que hace Dios es que el abismo es abierto. El abismo es abierto. Versículos 1 y 2, acompáñame a leerlos. Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios ahí: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que entonces vemos que la quinta trompeta es tocada por el ángel. Y entonces lo que ve inmediatamente Juan es, ¿qué dice, hermanos? Una estrella. Y podríamos pensar en que Juan vio una estrella como la que tú y yo conocemos, ¿no? A la distancia, pero ahí vemos las estrellas. Entonces literalmente podríamos irnos con la finta de que Juan lo que vio fue una estrella como tú y yo la vemos. Pero no, hermanos. El contexto nos va a ayudar a identificar que esta no era una estrella literal. Primeramente, vamos a ver tres cosas. Primeramente, porque Juan nos dice que esta estrella, ahí ve tu texto, no dice que cayó, como lo dice tu traducción, sino el verbo griego se traduce de la siguiente manera: vio una estrella que había caído, ya en tiempo, ¿qué? Pasado. Una acción pasada con resultados actuales. Esto cambia el sentido. O sea, no creas que en el momento que Juan voltea, ve como una estrella fugaz, como la que nosotros a veces hemos visto. ¡Pum! No. El texto, el verbo griego dice una estrella que había caído en el pasado. En segundo lugar, no era una estrella literal, hermano, porque al final del versículo 1 nos dice que recibió, ¿qué? La llave del pozo del abismo. Y una estrella, un cuerpo inanimado, pues no puede recibir una estrella, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, vemos, por ejemplo, que en Job 38:7, como en otros pasajes de la Biblia, Dios le llama a sus ángeles estrellas. Dios le llama a sus ángeles estrellas. Así que escudriñando lo que te acabo de decir, podemos deducir que esta estrella en realidad es un ángel que en el pasado cayó. Y ya muchos están recordando quién fue este ángel que cayó del cielo. ¿Se acuerdan quién es? Satanás. Y eso nos lo ayuda a entender y recordar la misma palabra ya en Isaías 14, versículos 12 al 15. Solo anótalo, yo te lo leo. Isaías, o si eres rápido, adelante. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Ahí Isaías está hablando de reyes y de naciones, pero en realidad está hablando de Satanás. Ve lo que dice de él. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero ve y escucha el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Tú derribado, arrojado hasta el Seol, ¿hasta dónde? Hasta el abismo. Y en Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesús nos dice de manera rápida, no vamos a ir a ese pasaje, dice Jesús, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces esta estrella, en realidad, ¿quién es, hermano? Satanás, el ángel caído. Satanás entonces, dice el versículo 1, recibe la llave del abismo, del pozo del abismo, dice el versículo 1. Otra pausa vamos a hacer ahí. Es importante.
Primero quiero que vea que Satanás no tiene las llaves, sino que le fueron, ¿qué? Dadas. Esto es muy importante en cuanto a la soberanía de Dios. Él no tiene la autoridad para abrir el pozo del abismo, sino que Dios mismo en su juicio se las da. Y con las llaves, Él va a hacer algo que vamos a ver a continuación, pero quiero que vea al soberano Dios que controla su juicio, hermanos. Y esta frase, pozo del abismo, este abismo es la palabra griega abusos, que se usa 7 veces en Apocalipsis y siempre se refiere a la morada de los espíritus caídos, a la morada de los demonios, a la prisión donde se mantienen encarcelados los demonios. Y hermanos, esto es lo que se va a abrir, está a punto de abrirse. Los demonios que, por ejemplo, estuvieron frente a Jesús en un pasaje muy conocido allá en Lucas 8, nos dice que Jesús le hace una pregunta, pero escuche con atención, Lucas 8:30 al 31. Y le preguntó Jesús diciendo a un demonio, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo, abuso en griego. ¿A dónde tenía la autoridad Jesús de mandarlos? Al abismo, a su hogar, a su morada. ¿Ya lo vio? Y entonces, ¿qué es lo que hace este ángel caído? Vea el versículo 2 de Apocalipsis 9. Juan ve que este ángel cae, que le es dada una llave, versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esta imagen comienza a ponerse fea, hermanos. Dice que cuando abre, sube el humo. Literalmente, Juan ve humo. Humo de un gran horno, dice él, como de un gran horno. Él utiliza esa imagen, ese humo que tal vez usted ha visto en la panadería cerca de su casa o de la fábrica, ya un poquito más grande, ese humo ya más oscuro, o en el internet o en imágenes, hermanos, de una explosión de un volcán, esa fumarola. Pero aquí este humo, hermanos, que sale del abismo cuando es abierto, oscurece el sol, y no solo el sol, sino el aire, el que estamos respirando ahorita, se oscurece. ¡Qué terror! Lo que está viendo Juan frente a sus ojos, que va a suceder. Cuando el abismo es abierto, sale ese humo y entonces el sol se va a oscurecer y lo que tengamos enfrente, lo que estemos respirando, gracias a Dios que no vamos a estar. Pero va a haber gente que sí va a estar ahí. Si nos hubiera tocado estar ahí, hermanos, ¿cómo estarías? Aterrorizado. Ahora bien, ¿este humo es real? Dice Juan que vio humo. Y de alguna manera, si el abismo está en el centro de la tierra, lo que normalmente han descubierto los geólogos es que hay lava. Hay ahí poder y fuerza, fuego. Entonces, si es abierto, pues es normal que salga esa fumarola física. Pero escucha, si está hablando en un sentido espiritual, el pasaje no lo explica, sentido espiritual o sentido físico, o una combinación de ambos. Pero hermano, escucha por favor, si fuera en un sentido espiritual, sería toda la podredumbre, la corrupción que está vomitando el mismo infierno, lo que está saliendo para juzgar a la tierra. Esto es horrible. El humo, la oscuridad está saliendo en ese momento. Es la maldad que se gesta en ese lugar. Hermanos, lo que se va a abrir no es cualquier cosa, es el infierno mismo para establecerse en la tierra. ¿Y cómo se va a establecer? Bueno, ya vimos versículos 1 y 2, que se va a abrir el pozo del abismo. Ahora bien, en segundo lugar vemos a los ejecutores del tormento y su acción sobre la humanidad impenitente.
los ejecutores del tormento y su acción sobre la humanidad impenitente. Y eso lo vemos en los versículos 3 al 6. Recuerde que estamos viendo cómo Dios va a establecer el infierno en la tierra para juzgar a esa humanidad. Número 1, abre el pozo del abismo. Ahora, número 2, vemos a los ejecutores del tormento y su acción sobre la humanidad impenitente. Vea lo que dice versículo 3 al 6. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, dice el versículo 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Si ya el humo por sí solo nos impresionaría, ahora dice que de este humo comienzan a salir langostas, dice Juan. Y como nuestra primera interpretación, como lo hicimos con la estrella, debe ser literal, pues vemos que Juan vio langostas. Pero Juan, hermanos, nos va a dar la descripción de estas langostas a partir del versículo 7 al 12. Y por ese contexto que vamos a estudiar un punto más adelante, podemos saber que no son langostas como tú y yo las conocemos. Obvio, en primer lugar, no son esos moluscos del mar riquísimos, así como los ves o los has probado con mantequilla, arroz, frijolitos, tus tortillas de harina. Ya le estoy abriendo el apetito, ¿verdad? No, no son esos moluscos. Son los insectos. Esos insectos voladores que hemos leído fueron una de las plagas en el éxodo de Egipto, ¿te acuerdas? Son esos animales que vemos en libros o podemos ver en videos y cómo son de destructores en los campos que atacan. Y de nuevo esa imagen es tan profunda porque las plagas de langostas comunes son inimaginables. Les decía yo en la mañana, háganlo, hermanos, hagan este ejercicio, busquen imágenes de langosta en esta semana, de las actuales plagas, se van a impresionar. Es tremendo. Puede leer sobre ellas en las enciclopedias y libros. Las langostas descienden a la tierra en masa tan espesas que literalmente pueden hacer que parezca noche en medio del día. Pueden borrar por completo el cielo. Hace no mucho, en marzo del 2020, se leía la siguiente noticia. El Programa Mundial de Alimentos consideró esta epidemia como la plaga migratoria más peligrosa del mundo, 2020. El repunte actual, que comenzó en 2019, dice la noticia, es el peor de los últimos 25 años en Etiopía y Somalia y el peor de los últimos 70 años en Kenia. La producción de las cosechas de mayo y junio en algunas partes de Kenia, Etiopía y Somalia peligra ante las nuevas oleadas de enjambres de langostas del desierto. Una situación que amenaza la alimentación de los pequeños agricultores y sus familias. Escucha, hermano, pero por muy malo que sean los insectos reales, en el capítulo 9 no son insectos reales en su totalidad. Pastor John MacArthur, en su comentario, dice lo siguiente, y cito, escucha con mucha atención lo que son estas langostas. Estas son una especie de langostas especiales, dice MacArthur. Lo fascinante de esto es que ese concepto de langostas está, por supuesto, tomada de la negrura de la nube y la devastación. Estos son demonios. Y Dios debe crear para ellos alguna forma, y la forma que elige soberanamente es la de una langosta. Como Satanás no puede crear nada, cuando finalmente sean liberados como seres espirituales, Dios debe darles alguna forma y elige la de una langosta. Al menos en la visión que Juan nos da, dice MacArthur. Ve lo último que él dice. Y lo que hacen es sobrenatural.
y es simplemente una desolación total y un enjambre. Estas son langostas del infierno y no son insectos. Fin de la cita. Pero notemos, con todo lo terrorífico que son estas langostas, dice que se les dio poder. Ya vio otra vez, no lo tienen en sí mismas, sino se les dio poder. Y dicen que el poder que se les da es como que el que tienen los escorpiones en la tierra. En ese tiempo, tal vez hoy no, porque hay muchos antídotos para las picaduras, etcétera, pero en ese tiempo los escorpiones eran uno de los animales con más poder, considerados con más poder en esa época. Por eso se usa mucho la figura del escorpión. Pero quiero que note que Dios es quien les da ese poder. Dios entonces le da las llaves del abismo a Satanás para que abra, y es también Dios quien le da poder, como los escorpiones, a estas langostas, pero es Dios quien se los da, hermanos. Mucha atención con eso. Esto que pasa entonces es algo similar a si, por ejemplo, esta tarde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tomara la decisión, hermanos, de darle las llaves de todos los reclusorios al Chapo Guzmán. Pero no al que vemos ahorita ahí en Estados Unidos, no, en sus meros tiempos. Que le diera las llaves de los reclusorios, hermanos, a ese Chapo sin arrepentimiento, para que le abriera a todos los malvados, y que además les dijera que la única condición para sacarlos es que salgan a hacer daño. Cualquier tipo de daño, violaciones, robos, esclavitud. ¿Qué pensarías en este momento, hermano? ¿Qué sentirías? Pues, hermano, esto que va a pasar es algo mucho peor, porque estas langostas son en realidad demonios con poder dado por Dios mismo para atormentar a la gente malvada en la tribulación. Y les da un mandato para que sigamos viendo la soberanía de Dios. Estas no se manejan por sí mismos a pesar de lo peligrosas, lo terroríficas que son. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto nos indica entonces que la tercera parte de la hierba que había sido destruida tal vez ya creció. Pero si no, había otras 2/3 partes. Y reciben el mandato como una langosta normal y natural, pues irse a comer esos campos, la hierba verde. No. Les dice Dios, no toquen nada de eso. Nada de tocar la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. Pero sí a alguien, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son estas personas? ¿Se acuerdan quiénes son? En primer lugar, ¿a quiénes selló Dios? Capítulos anteriores, a los 144,000 judíos. Y por consiguiente, aunque el texto no nos lo indica, concluimos, no es una realidad, que también, hermanos, a quienes crean en la evangelización de estos 144,000. Porque dice 1 Timoteo 2:19 que el Señor conoce a los suyos, los sella. Y tal vez vemos, a ellos no los toques. Estas langostas tienen el mandato de no tocar, de no lastimar, de no atormentar a los que tengan ese sello en ese tiempo de la gran tribulación. Entonces Dios pone limitaciones muy claras sobre lo que les permite hacer, o más bien sobre a quienes se les permite atacar. ¿Ya lo viste? Y solo van a ir tras los hombres que no tengan el sello de Dios en la frente. Van detrás de la gente incrédula. Y cualquier cosa que les haga estas langostas es terriblemente doloroso. El tormentoso es aterrador. Y te mostraré cómo sabemos que es aterrador. Pero antes, veamos una limitación más del Dios soberano a estas langostas. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Otra vez, les fue dado, ¿ya lo ves? No que los matasen, prohibido matar a estos hombres malvados. Pero sí quiero, ordeno que los atormenten e incluso les fija el límite de tiempo. No un día, no una semana, no lo que ellos decidan, es Dios quien les dice cuánto tiempo los van a atormentar. 5 meses, dice el Señor. Y paradójicamente, o en la perfección del Dios soberano que tenemos, hermanos, 5 meses es lo que dura la vida de una langosta. Tremendo. Pero Dios determina que no los va a matar, sino que los va a atormentar y fija el límite de tiempo que los va a estar atormentando. No se le permitió matar a nadie. Eso significa entonces, hermanos, que los demonios pueden matar si Dios no se los impide. No debería entonces sorprendernos, ya que Satanás es quien tiene el poder de la muerte, ¿no es así? No debería de sorprendernos que los demonios pueden matar. Las personas pueden matar y los demonios son más poderosos que las personas. Ellos matarían. Y creemos, hermanos, que si saldrían del hoyo sin estas órdenes, saldrían a matar. ¿Lo podemos ver en las Escrituras? Claro, ambas cosas. Había un padre que tenía un hijo, que muchos dicen que tenía ataques epilépticos. Pero ahí dice que estaba endemoniado, que estaba poseído por un demonio. Y dice, primero que ese demonio, dice el padre, porque llega y dice, tus discípulos no pudieron con este demonio. Y le explica nuevamente a Jesús y le dice que lleva años atormentando al joven, ¿lo recuerdas? ¿Qué estaba haciendo el demonio? Atormentando. Pero escucha lo siguiente, hermano. La siguiente meta era matarlo. Porque el papá le explica a Jesús que ahora lo que está haciendo es irse y echarlo. El demonio lo echaba ¿dónde? En la fogata. Y no era para calentarse. Tenía la instrucción, la orden, el deseo de acabar con la vida de ese joven. Si los demonios no estuvieran controlados por el Dios soberano, ellos matarían, hermano. Pero dice que solo pueden atormentarlos. Ya dijimos por cuánto tiempo. Quiero hacer una pausa, hermanos, para que veamos la soberanía del Señor no como una tiranía. Por favor, a ustedes que están aquí, allá en casita, yo no quiero llevarlos hacia que pensemos y nuestra carne, el enemigo, nos lleve hacia imaginarnos a un Dios que se está gozando con atormentar a la humanidad, como diciendo, ándele para que se les quite. Eso haríamos nosotros, pero no somos Dios, gracias al Señor. Él no lo está haciendo con ese propósito, hermanos. El propósito de Dios es atormentarlos y por 5 meses, escucha, ¿para qué? Para que en ese tiempo puedan arrepentirse. Es un tiempo de gracia, hermanos. Dios podría tan solo con el pensamiento en un instante acabar con esta gente malvada. Pero el deseo y el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces vemos, hermanos, la misericordia y el amor de Dios ahí ofreciéndolo. No te imagines a ese Dios ahí gozándose, sino es ese perfecto amor completo del Señor, dándole una oportunidad más a estos hombres. Los 5 meses son para que en ese dolor y en ese tormento volteen su rostro a Él, se arrepientan. En ese momento van a estar evangelizando los 144,000. Para que en medio del dolor, de lo que estos demonios están a punto de hacerles, ellos volteen a Dios. No te imagines a un Dios que se está gozando con el dolor en las personas. Lo está permitiendo por su justicia, por su santidad, porque es la paga del pecado. Y no comprendemos su santidad. Dice el final del versículo 5:
y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces dice cómo era el dolor, la acción de estas langostas. Nuevamente, hermanos, no podemos asegurar si este tormento es físico o espiritual, o una combinación de ambos. Pero a Juan cualquiera de estos dos tormentos le parecen como la picadura de un escorpión. El aguijón del escorpión era considerado en ese tiempo como el más fino, punzante y doloroso en toda la tierra. Ningún dolor se le podía comparar y ese piquete llevaba a la gente a caer al suelo, convulsionarse y sacar espuma de la boca. Algo parecido a lo que hacía una persona endemoniada, como lo relatan los evangelios, ¿lo recuerdan? Este insecto, dice un escritor, es uno de los más irascibles y malignos que existen. Y su picadura es quizá la más agónica que cualquier animal puede infligir en el cuerpo humano. En los países tropicales, los niños pequeños mueren con frecuencia por la picadura del escorpión aún en nuestros días. Curiosamente, la respuesta fisiológica a la picadura de un escorpión es similar a la que se han observado en muchos casos de posesión demoníaca. Fin de la cita. MacArthur añade y dice: estos son peores que cualquier langosta física o cualquier escorpión físico. Van a volar donde quieran, van a volar por los aires y van a morar en la oscuridad, van a ser un enjambre de demonios del infierno y van a entrar en los cuerpos mismos de las personas y los van a atormentar, tal vez al grado de que agonicen, echen espuma por la boca, muelan sus dientes y van a seguir estas langostas durante 5 meses sin relevo. Fin de la cita. Así que, ya sea física o espiritualmente, hermanos, la picadura, lo que van a causar estas langostas va a ser algo tan doloroso que la gente dice en el versículo 6, lo que ya leímos, pero escúchalo de nuevo. Y en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué ironía, ¿no, hermanos? Qué ironía que hoy en día la mayoría de las personas, más en el contexto en el que nos encontramos ahorita, luchan desesperadamente por no morir, ¿no es cierto? Hay sus excepciones de personas, de un porcentaje de personas que van creciendo, que se están suicidando, las hay, pero no se comparan nunca con las que luchan por vivir, las que luchan por no morir, las que se aferran por no morir a toda costa. Qué ironía, porque en ese momento, dicen, aquellos días, los hombres buscarán. La palabra buscarán es cuando se te pierde algo y lo estás buscando con desesperación. ¿Qué van a estar buscando? La muerte. Pero algo va a hacer el Señor que no la van a hallar. Dice, y ansiarán morir, ansiarán. El deseo de su interior va a ser mejor morirse por el dolor que están padeciendo, pero la muerte huirá de ellos. Vamos a ver todo intento inimaginable de suicidarse. Van a saltar a los ríos y no se van a hundir. Van a beber vino y no los va a matar el veneno. El vino sí va. El veneno. Las balas no serán fatales. Las caídas no los aplastarán. Simplemente, hermanos, no van a morir. Y escucha, esto nuevamente no es algo porque Dios quiera regodearse, sino es algo, hermanos, otra vez en un tono de gracia. Todo el tiempo, como te dije hace un rato, el Evangelio se va a continuar predicando. Y mi pregunta esta mañana al texto es esta: ¿por qué tratar de morirse en lugar de arrepentirse? Ahí está la gracia, ¿por qué no aceptarla? No solamente 5 meses, sino que cuando quieran quitarse la vida, Dios se los va a impedir, pero no por algo, para que se esté gozando en el dolor. No, hermanos, sino para que en lugar de que acaben con su vida como cobardes, se arrepientan, busquen a Dios. Si tú que estás aquí sentada o nos ves, te has querido quitar la vida y no has podido, algo te lo ha impedido, no te la quites.
Dios prefiere que te arrepientas. Si está la gracia, ¿por qué no aceptarla? Hermanos, vemos entonces la soberanía de Dios. Él tiene control de los más malvados seres que hay en el universo. Y cuando llegue este juicio, todos estarán bajo su poder y su mandato. Pero no solo tendrá poder sobre ellos en el futuro, escucha, lo tiene en ese momento en que Juan le escribe a su audiencia, y hermano, lo tiene hoy. Hoy Dios tiene poder sobre Satanás y sus demonios. Toda la maldad que se ejerza sobre ti de parte de Satanás y sus huestes está controlada por Dios. Él es quien les da la autoridad. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es tu familiar, no es tu compañero, tu jefe de trabajo, no es tu cónyuge. Si no son creyentes, pueden ser personas controladas, dominadas por estos demonios. Tu lucha no es contra carne y sangre. ¡Cuánta misericordia deberíamos de tener esta mañana para recordar que tal vez estamos luchando no contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad! Pero Dios sigue teniendo misericordia de ellos también, si no se han muerto. Dios les quiere seguir dando la oportunidad, y tú y yo somos el medio, hermanos, para mostrarles a Jesucristo. No para entrar a sus terrenos y vengarnos. Sé que es difícil, pero hoy recuerda que Dios tiene control de cualquier cosa, cualquier maldad que se ejerza, que Él permita sobre ti. Estamos llamados a predicarles la palabra, el evangelio de Dios. Porque Él establece la forma, la magnitud, la manera y el tiempo tal vez de nuestra disciplina, de nuestra prueba. Y escucha, no es su voluntad que reacciones como la gente incrédula, sino que cuando estemos en medio de dificultades, de injusticias, volteemos al cielo a buscar depender de Él. Su propósito es decirte entonces, en primer lugar, yo tengo el control de todo. Recuerda lo que dice la palabra: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Dios tiene control, hermano. Recuérdalo, te va a fortalecer. Tu lucha no es contra carne y sangre. No te alejes de ese ser querido, de ese ser amado, que necesita, que le urge, hermano. Ese es el segundo recordatorio de Dios esta mañana. Sacarlo de este lugar. Cuando el abismo sea abierto en el futuro, hermano, para las personas de la gran tribulación, no se compara en nada si una persona se muere hoy, esta tarde, este día. Porque se va a abrir el abismo no para que 5 meses sean atormentados, sino que para que toda su vida lo sean. Hay gente allá afuera que necesita urgentemente escuchar esto. Hay gente, hermano, que necesita que podamos y ser el instrumento de Dios para rescatarlos de este terrible juicio. No endurezcas tu corazón. ¿Qué insensibilidad hay? No podemos conformarnos a decir, ya estamos de este lado. Hermanos, ¿cuánto tiempo va a seguir pasando en que tú sigas ahí sin hacer nada por ir? Personas hoy se van a morir sin Cristo. Y esto no les espera por 5 meses. Van a vivir con estos demonios por la eternidad, siendo atormentados de día y de noche. Si alguien no les predica, si alguien no va y les dice, necesitas arrepentirte. Hermano, ese ser querido
que dices amar, necesita a Cristo. Porque si no va a sufrir todo esto. Necesita a Cristo, hermano. ¿Cómo vamos a callar en hablarles del infierno y sus huestes si la palabra misma nos habla de esto? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, recuerda esta hermosa palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Predica el evangelio. Si dices amar a las personas con las que vives, no puedes estar sin sentir algo en este momento en tu corazón. Si estás sin sentir, sin pensar, sin reflexionar nada, preocúpate. Preocúpate y revisa, hermano. Porque no es normal. No es normal. Estamos viendo entonces dos actos del juicio de Dios con el infierno sobre la humanidad impenitente que te recuerdan su soberanía y amor continuos. Y estamos estudiando ese primer acto, hermanos, que es que Dios establece el infierno para atormentar a la humanidad impenitente. Y en este acto, pues ya vimos que en primer lugar, el abismo es abierto, versículos 1 y 2. En segundo lugar, vemos a los ejecutores del tormento y su acción para atormentar, y lo vemos esto en los versículos 3 al 6. Y ahora vemos, hermanos, la tercera acción de Dios para establecer el infierno en la tierra. Y esto lo vemos en los versículos 7 al 12, y es la apariencia de los ejecutores para atormentar a los humanos malvados. La apariencia de los ejecutores, versículos 7 al 12. El aspecto de las langostas, dice el versículo 7, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Lo primero que quiero que notes es que la palabra o las palabras como y semejante en los versículos 7 al 11 aparecen 8 veces. Se repiten 8 veces. Porque la intención de Dios a través de Juan para la audiencia original y para nosotros es la descripción de estas langostas, que ya vimos que no son langostas literales, sino que Dios quiere darnos la descripción tan terrible y horrenda de los demonios. Hermanos, no creas que Dios dijo, bueno, voy a poner la apariencia para completar el capítulo. No. Dios quiere hablar algo a la audiencia original y también a nosotros hoy esta mañana. ¿Por qué dejarnos la apariencia de estos seres tan terribles, infernales, malvados, más malvados que cualquier hombre en la tierra? ¿Por qué, hermanos? Primero veamos la apariencia. Dice que su apariencia era como caballos preparados para la batalla. Eso nos indica que son guerreros, desafiantes, están armados, que están empeñados en la destrucción. Dice que sus cabezas están coronadas como oro. Esto significa, hermanos, algo brillante, soberano, que tienen la corona del vencedor, que son invencibles.
No hay cura para su fuerza, para su picadura. Son dominantes, son victoriosos. Es lo que indica esa corona. Dice que sus rostros eran como rostros de hombres. ¿Qué significa eso? Que son seres inteligentes, son seres racionales. Dice que sus cabellos son como mujeres. Y esto tal vez, hermanos, indica su seducción, su atractivo, su capacidad de seducción. Pero que inmediatamente se termina. Porque dice que, pero sus dientes eran como dientes de leones. O sea, son su cabello, algo que puede atraerte, pero en el momento que voltean, como la película de terror que te hace brincar. Sus dientes como león. Y si son como león, están listos para devorar. Feroces, poderosos, mortales. Sus corazas son invulnerables, insensibles, porque dice que son como hierro. Y el sonido de sus alas, imagínate, hermanos, imagínate que Dios te ayude a traerte esa imagen futura de la gran tribulación. Son millones de demonios como langostas con estas características. Y dice que el sonido de sus alas es como carros de guerra, muchos carros corriendo a la batalla. Esto indica que son ineludibles, que no hay lugar o un refugio para esconderse, son rápidos, son movibles, nadie los va a detener. Y luego en el versículo 10 dice que tienen colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para herir a los hombres durante 5 meses, dice el versículo 10. Y mucha atención, hermano, algo interesantísimo. No sé si lo notaste. Es la tercera vez que Juan dice la misma frase, en donde compara a estas langostas con escorpiones, con sus aguijones. Y es como si el Espíritu Santo quisiera decir eso de nuevo, para que no lo olvide, para recordarlo. Es la tercera vez que lo dice. Lo dijo al final del versículo 3, lo dijo al final del versículo 5 y ahora en el versículo 10. Es esa insistencia del Espíritu Santo por recordarte, hermano, que el propósito de estas langostas es dar dolor, dolor, dolor y más dolor. Hordas de espíritus demoníacos en millones con formas preparadas de alguna manera para mostrarle a Juan y Juan a su audiencia y hoy Dios a ti y a mí esta mañana a que van a causar dolor tan grande que recuerda, van a querer morir. Entonces Dios no dejó esto para completar el capítulo, hermanos. Dios quiere dejar claro el tamaño, perfección y que su completa justicia se vea por el pecado. Dios quiere dejar clara la apariencia de estos demonios, de estos seres. Escucha, ¿para qué? Para recordarle a su audiencia que hay personas afuera, en medio de su tribulación, de su persecución, hay personas afuera, como hoy Dios te lo quiere decir a ti esta mañana, que en medio de nuestra tribulación, nuestros propios problemas, hay personas afuera que van a convivir con estos seres toda la eternidad. Personas que les van a causar dolor a esa persona que amas, esa persona que se ha reído contigo, que ha pasado momentos felices contigo, está en peligro. Hermanos, yo no me imagino a un ser amado en esas condiciones por la eternidad. Y eso me impulsa a buscar cualquier oportunidad para predicarles. Debería de impulsarme porque Dios me está enseñando lo terrorífico que son estos demonios con los cuales va a convivir tu familiar, tu ser amado. Escucha, o tal vez tú que nos ves en tu casa o los que están sentados aquí, asegura tu salvación, por favor, te lo ruego. Revisa que hayas obtenido la justificación por Cristo a través del arrepentimiento y la fe únicamente.
Aunque te burles, te rías, el enemigo endurezca tu corazón para que creas que esto no va a ser real. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Juan en el versículo 11 nos da un detalle más de estas langostas, hermanos. Y nos dice en el versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. No te preocupes, parece difícil la frase. Lo primero que nos enseña el versículo 11 es otra ratificación de que no son langostas comunes. Porque Proverbios 30:27 nos enseña, hermanos, que las langostas no tienen rey y que andan en cuadrillas. Si tú lo puedes buscar en casa, Proverbios 30:27, ahí nos dice que las langostas comunes no tienen rey. Está hablando de los seres vivos más sabios, pequeños pero más sabios sobre la tierra. Pero estas langostas sí tienen rey. Entonces no son langostas, literalmente, ¿ya lo viste? Otra ratificación más. Pero nos da claramente una idea, dice, y tienen por rey sobre ellos, ¿a quién dice ahí? Al ángel del abismo, al mensajero, al protector de ese lugar. Nosotros creemos, hermanos, que podría ser Satanás tal vez, pero nos inclinamos más en pensar que siendo Satanás el príncipe de la potestad del aire y verlo en las escrituras, estando en la tierra, a veces estando en el cielo, como en el relato de Job, ¿te acuerdas? Y otros pasajes que nos dicen que nos está acusando de día y de noche, pero otra vez, estando en la tierra, no es Satanás de quien está hablando este pasaje, sino de otro ángel caído con la encomienda de ser el rey de estos demonios, de dirigirlos, de encomendarlos, de guiarlos hacia ese dolor que van a infringir para atormentar a la humanidad. Y tiene un nombre este rey, que en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En griego y en hebreo, las dos palabras significan lo mismo. ¿Sabes qué significa, hermano? Destructor. Este rey destructor es el que encabeza a todos los demás demonios destructores. Ese es su fin, destruir. Destruir, hermanos. La devastadora destrucción que a nuestra mente es impensable, no debe pasar desapercibida, y Juan quiere que su audiencia espere que todo esto es lo que le va a pasar al hombre que rechaza a Cristo. Dices de nuevo, ¿por qué los hombres harían esto? ¿Por qué pensar por esto y continúan rechazando a Dios? Por lo que te puede pasar a ti muchas veces o a mí, pero más a quien no ha entregado su vida a Cristo, y eso lo dice la Escritura. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Aman su pecado hasta la muerte. Y Dios misericordiosamente sigue diciendo, vuélvanse, vuélvanse. ¿Por qué tienen que sufrir atormentados? Vuélvanse. Ese es el llamado de Dios, la intención de Dios de este pasaje. Regresen, vuélvanse, arrepiéntanse. Y por eso es que el versículo 12 termina diciendo, el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. ¿Recuerdan, hermanos, para qué se usa la frase he aquí? Respuesta es para llamar la atención hacia algo muy importante. Y en este caso algo peor. Juan dice, ¡hey! Escuchen. Vienen 2 ayes después de esto. Viene algo peor. ¿Acaso será posible? Pues lo vamos a ver la siguiente semana, hermanos. No olvides que Dios controla todo el sufrimiento y todo el mal que permita para ti. Ya dijimos, y Dios te lo recordó en su palabra, no vas a ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Pero hay una promesa más, hermano, para ti. Dice que para los que aman a Dios, que todas las cosas ayudan a bien. Así que, aunque estés pasando por problemas y circunstancias adversas, recuerda que es para bien. Lo peor que te pueda estar pasando, ese dolor que a veces tú y yo tampoco a veces soportamos, que a veces ya no quisiéramos sentir,
Recuerda que lo podemos soportar y trae algo bueno. Trae algo bueno porque son las promesas que Dios trae para los que le aman. Aunque parezca oscuro, va a llegar la luz y Dios te va a hacer madurar, te va a hacer crecer, te va a enseñar algo de eso malo. No dudes que esto no es para destrucción para ti. Tú estás sellado con el Espíritu Santo, espero. Pero si no, el siguiente recordatorio es para ti. Dios no quiere que te mueras sin Cristo, porque esto es lo que te espera. Y no por 5 meses. Si te toca la gran tribulación, sí. Pero después de eso, vas a permanecer en el lago de fuego y azufre preparado, no solo para los que no creen, sino para Satanás, sus demonios, por la eternidad. Y lo tengo que predicar, y lo tengo que decir, y no me voy a callar. Amigo, no te vayas sin Cristo. Porque si te vas sin Cristo y te mueres en esa condición, un día Él te va a recordar estas palabras que yo te digo hoy esta mañana. Arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete. Yo no quisiera que si tú estás en esa condición termines ahí. Arrepiéntete. Entrega tu vida a Cristo. Deja tu pecado ya. No tienes por qué seguirte lastimando a los demás. Pero si vienes cargado, ya trabajado y convencido, ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Pídele perdón. Y Él te va a limpiar de todo pecado. Te lo aseguro, porque lo hizo con la mayoría de nosotros aquí. Él quiere perdonar. Es el deseo de su corazón perdonar. Y Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Si vienes en esa condición, gloria a Dios, porque te trajo a decirte que si pones tu fe en Él, tú eres salvo de todo esto. Y vas a vivir por la eternidad con Él. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Y cuántos creen que si nos pasa algo es para su gloria, es para algo bueno y Él tiene el control de todos? ¿Lo puedes creer? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque en medio de un pasaje tan terrorífico, Señor, pero real, que va a suceder, que va a acontecer en un futuro, tú hoy nos has mostrado que eres soberano aún sobre las huestes de maldad, que tú les vas a dar limitaciones de tiempo, magnitud, de qué hacer, qué no hacer, porque tú eres el Rey del universo. Y nosotros como tus hijos te agradecemos primeramente, Señor, porque nos has dado la promesa de que aquellos a quienes, Señor, tú has rescatado, a quien tú has escogido antes de la fundación del mundo, y quienes hemos puesto nuestra vida, nuestra voluntad, a través del arrepentimiento en Cristo, nuestras vidas, nos vas a librar de ese daño, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Padre. Pero también perdónanos, Señor. Perdónanos por tanta insensibilidad, por las almas que están allá afuera en riesgo y en peligro de sí vivir, Señor, estos terribles juicios por la eternidad. Señor Todopoderoso, pon en nosotros, Señor, el deseo y el anhelo de ver la necesidad y la urgencia de sacar esas almas, Señor, si está en tu voluntad, y nosotros ser ese medio para predicarles tu evangelio. No nos permitas estar a gusto, Señor. Permítenos ir por ellos. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Padre. Darnos prudencia, sabiduría para predicar el evangelio. Y, Señor, trae salvación. Aquellos, Señor, que se han asombrado con este juicio tan terrible, porque tú no solo querías producir temor y miedo, sino querías recordarles que hay oportunidad de que no lo pasen, que estás ofreciendo misericordia y perdón para aquellos, Señor, que quieran arrepentirse de corazón y entregar su vida a ti. Trae salvación, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar a este Dios grande, porque grande es su misericordia, nunca de poder. Dios.